Cuando mi hija me gritó frente a todos, ella siempre fue más mi madre que tú, y mi yerno aplaudía mi dolor. Sentí un golpe brutal en el pecho que casi me tira al suelo. Se me heló la sangre y me faltó el aire, pero no lloré. Ellos pensaron que me habían destruido sin saber que yo tenía en mis manos un sobre que les enseñaría la lección más cara de sus vidas y que el respeto no se negocia. Antes de que descubras cómo enfrenté esta traición, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte estas historias de la vida real. Este relato es un espejo para muchas mujeres valientes, así que acompáñame hasta el final para ver cómo la dignidad puede ganarle a la ingratitud. Hola, mi nombre es Rosario, tengo 68 años y les escribo desde Jalisco. Toda mi vida trabajé duro como costurera para sacar adelante a mi familia, creyendo que el sacrificio lo valía todo. Nunca imaginé que el golpe más duro vendría de mi propia sangre. Estaba terminando de moverle al pozole, cuidando que el maíz reventara bonito, como flores blancas en ese caldo rojo intenso que tanto le gustaba a mi Roberto. El vapor subía despacito desde la olla de barro y empañaba el vidrio del retrato que tengo en la sala, justo donde le da la luz de la tarde. Me acerqué para limpiarle el marco con la punta de mi delantal y le dije en voz baja que ojalá estuviera aquí para probarlo, porque le juro que me quedó igualito al que hacíamos para las fiestas patronales allá en el pueblo, con su buen orégano y sus chiles secos tostados al punto. En ese momento, mi casa se sentía calientita, llena de esos olores que son puro abrazo y recuerdo. Pero la paz me duró poco porque en eso escuché el portazo. Ni un buenas tardes, ni un ya llegué, mamá. Ni siquiera un chiflidito como hacía antes, nada. Solo el taconeo rápido y nervioso de mi Sofía resonando en el pasillo. Cuando entró a la cocina, el aire cambió de golpe. Mi cocina, que olía rico a tradición y a cariño, de repente se llenó de ese perfume caro que ella usa ahora. Una cosa dulce y fuerte que se te mete hasta la garganta y marea. Era como si dos mundos chocaran ahí mismo. Mi vida de siempre contra ese mundo de alcurnia y apariencias que ella tanto presume ahora, que se casó bien. La vi entrar estresada, escondiendo la mirada detrás de esos lentes oscuros que no se quita ni adentro de la casa cargando bolsas de tiendas que yo ni sé pronunciar. Arrugó la nariz como si oliera basura y soltó el comentario que me dolió más que una cachetada. Me dijo con ese tono agrio que usa últimamente que por qué insistía en cocinar esas cosas que toda la casa apestaba a fonda barata. Así me dijo, a fonda. Yo tragué grueso y traté de sonreírle diciéndole que era pozole, su favorito de cuando era niña. Pero ella me cortó en seco, sacudiéndose el aire con la mano, diciendo que a su suegra, la famosa doña Elvira, le daba asco la comida grasosa y de pueblo, y que más me valía ventilar todo, porque no quería llegar a su cena oliendo a cebolla. Me quedé callada, moviéndole a la olla mecánicamente para no llorar, sintiendo cómo se me enfriaba el corazón a pesar del calor de la estufa, mientras ella se iba corriendo a su antigua recámara sin siquiera mirarme a los ojos. Mis propios ojos se fueron solitos hacia la repisa de la sala. Algo no cuadraba y mi instinto de vieja no suele fallar. Mi alajero musical, esa cajita de madera vieja con incrustaciones de nácar que Roberto me regaló cuando cumplimos 10 años de casados. Estaba movido apenas unos centímetros, un poquito chueco hacia la izquierda y sin el pañito de encaje que siempre le pongo abajo. Ándele pues, pensé tratando de calmarme. A lo mejor fui yo cuando sacudí el polvo en la mañana, pero en el fondo del pecho sentí esa punzada fría, ese aviso de madre que te dice que algo se rompió en la casa, y no fue precisamente un plato. Caminé hacia mi recámara con las piernas pesadas, arrastrando los pies como si trajera piedras en los zapatos, porque en el fondo una ya sabe lo que va a encontrar y le ruega a Dios estar equivocada. Mientras cruzaba el pasillo,
No pude evitar mirar de reojo mi vieja máquina de coser, esa Singer negra de pedal que tengo arrumbada en la esquina. Ay, si esa máquina hablara, gritaría de dolor. De repente se me vino encima el recuerdo de aquellas madrugadas interminables, el ruido rítmico de la aguja subiendo y bajando a las 3 de la mañana, mientras Sofía dormía calientita en su cama. Fueron 15 años de coser dobladillos, de pegar cierres y de aguantar a clientas remilgosas que querían vestidos de princesa pagando centavos. Me miré las manos todavía llenas de callos y piquetes de aguja que ya nunca se van a borrar, y me acordé de lo que siempre me repetía a mí misma cuando el cansancio me doblaba la espalda. Es para que ella sea alguien. Es para que mi niña vaya a esa universidad de paga y no tenga que dejarse los ojos en una costura como su madre. Todo ese esfuerzo, cada puntada, era una promesa de que ella tendría una vida mejor. Llegué a la repisa y tomé el alajero con las manos temblorosas. Al abrirlo, el hueco en el terciopelo rojo me golpeó más fuerte que un puñetazo. No estaban mis aretes de filigrana de oro, esos que habían sido de mi bisabuela y que pasaron a mi abuela, luego a mi madre y finalmente a mí el día de mi boda. No eran unos aretes cualquiera, eran la historia de las mujeres de esta familia. Eran lo único de valor verdadero que me quedaba para heredarle. Sentí un frío seco en el estómago, una mezcla de náusea y de rabia que me subió hasta la garganta. No me habían robado unos pedazos de oro, me habían robado la memoria. Fui directo al cuarto de Sofía, sin tocar la puerta, cosa que nunca hago. Ella estaba sentada frente al espejo terminando de maquillarse con esa prisa nerviosa, poniéndose capas y capas de pintura como si quisiera esconderse debajo. Cuando me vio en el espejo, ni siquiera se volteó. Le pregunté directamente por mis aretes con la voz quebrada pero firme. Esperaba que me dijera que los había mandado a limpiar o que yo los había perdido. Cualquier mentira piadosa. Pero no. Sofía dejó el labial en la mesa. Suspiró con fastidio y me soltó la verdad con una frialdad que me desconoció. Me dijo que los había empeñado, así, sin más, que necesitaba completar el dinero para el regalo de su suegra, la famosa doña Elvira, porque no podía llegar con las manos vacías o con cualquier cosita a su fiesta. Me quedé helada, agarrándome del marco de la puerta para no caerme. Ella siguió hablando como si fuera lo más normal del mundo, diciéndome que no hiciera drama, que esos aretes eran viejos y pasados de moda, que yo ni los usaba y que ni siquiera pegaban con mi ropa, que prometió con ese tono de quien le habla a una niña chiquita que luego me los pagaba cuando tuviera dinero, como si el valor de esas joyas fuera algo que se pudiera reponer con billetes. Me dolió ver cómo minimizaba mi historia y mi sacrificio, cómo cambiaba la herencia de sus antepasadas por un regalo para quedar bien con esa gente rica que ni siquiera la quiere bien. En ese momento entendí que para mi hija, mi amor y mi esfuerzo valían menos que la aprobación de su suegra. A pesar del coraje y de la bilis que me subía por la garganta, fui a la cena. Una de madre a veces peca de tonta, siempre buscando la manera de no hacer más grande el pleito, de mantener la fiesta en paz. La celebración era en el comedor principal de la casa, esa misma casa que mi Roberto construyó ladrillo por ladrillo, y que ahora Sofía ha llenado de muebles minimalistas que parecen de consultorio médico. Yo me puse mi mejor vestido, el azul marino de los domingos, pero apenas crucé el umbral. Me sentí como una mancha en un mantel blanco. Todo brillaba demasiado. Las copas de cristal cortado, los cubiertos de plata y sobre todo las amigas de mi consuegra, doña Elvira, que me miraban de arriba a abajo como si yo fuera parte del servicio. Me senté en una esquina de la mesa calladita, sintiéndome más sola que nunca en mi propia casa. Llegó el momento de los regalos y el aire se puso tenso. Vi a Sofía levantarse con esa sonrisa ensayada que ahora usa, cargando una bolsa enorme con el logotipo de una marca extranjera que yo no sé pronunciar. Cuando se la entregó a Elvira, todos contuvieron el aliento. 40,000 pesos habían dicho. 40,000 pesos, que eran mis aretes, la historia de mi bisabuela,
el sudor de mi frente, y lo que más me dolió no fue el gasto, sino la reacción de esa mujer. Doña Elvira sacó el bolso de piel, lo miró apenas 2 segundos con un desdén fingido, hizo una mueca de suficiencia y lo soltó sobre la mesa diciendo un gracias desabrido, como si le hubieran regalado un par de calcetines. Ahí estaba mi sacrificio, el oro de mis antepasadas, tratado como basura entre risas falsas y copas de vino. No me pude aguantar. La indignación me quemaba por dentro. Me incliné un poco hacia Sofía y le susurré apenas para que ella oyera que cómo era posible que hubiera vendido mi herencia para recibir ese desprecio a cambio. Fue como prenderle fuego a la gasolina. Sofía no tuvo reparo, no tuvo vergüenza. Se levantó de golpe, tirando su copa, y gritó para que todos escucharan, para que cada invitado se enterara de mi miseria. Me mandó callar con una rabia que me heló la sangre. Me gritó en la cara que Elvira siempre había sido más madre para ella que yo, que esa mujer sí entendía su mundo y su clase, mientras que yo, con mis olores a comida y mis historias de pueblo, solo servía para avergonzarla frente a sus amistades. Y por si fuera poco, mi yerno, ese tal Esteban que siempre me ha mirado con asco, empezó a aplaudir burlonamente, diciendo bravo que por fin alguien tenía el valor de decir la verdad en esa casa. Sentí un dolor agudo en el pecho, un piquete fuerte que me cortó la respiración por un instante. Pensé que ahí quedaba, que el corazón se me iba a parar del puro dolor de ver a mi propia hija desconocerme de esa manera. Pero curiosamente no me salieron lágrimas ni una sola. El fuego de la humillación de repente se apagó y se convirtió en un bloque de hielo. Me enderecé en la silla, respiré hondo y sentí como la pena se transformaba en una frialdad absoluta. Ya no era la madre abnegada que sufría en silencio. Algo en mí se había muerto esa noche, pero algo más fuerte acababa de nacer. Sin decir una sola palabra, me levanté de la mesa. El silencio en el comedor era pesado, incómodo. No miré a nadie. Caminé con la cabeza en alto, ignorando los murmullos y la mirada desafiante de mi hija. No iba hacia la salida, ni a mi cuarto a llorar. Mis pasos iban firmes hacia el despacho de mi esposo, directo hacia la caja fuerte empotrada en la pared, porque entre tanto lujo y tanta fiesta, a ellos se les olvidó un pequeño detalle. Las escrituras siguen a mi nombre y la combinación de esa caja donde guardo los documentos que importan todavía me la sé de memoria. Regresé al comedor sintiendo el peso del sobremila en mis manos, pero no pesaba tanto como el silencio incómodo que había inundado la habitación. Todos los invitados tenían la vista clavada en sus platos o en sus copas, fingiendo demencia, pero yo sabía que estaban esperando el desenlace del drama como si fuera una telenovela en vivo. Caminé despacio con esa calma que solo te llega cuando ya no tienes nada que perder, y puse el sobre la mesa, justo al lado de ese bolso de piel que había costado la historia de mi familia. El contraste era insultante. El cuero fino y brillante contra el papel, amarillo y gastado de mi sobre. Sofía me miró con los ojos rojos, mezcla de coraje y de vergüenza, esperando seguramente que dentro del sobre hubiera dinero, algún cheque de mis ahorros para intentar comprar su perdón o competir con el regalo de la suegra. Pobre de mi hija, tan perdida en las apariencias que se olvidó de quién soy. Con mucha calma abrí el broche metálico y saqué los documentos. Primero puse sobre el mantel las escrituras originales de la casa, esa casa grande de la colonia Jardines, que mi Roberto levantó con tanto esfuerzo y que ahora vale una fortuna al ver los sellos oficiales. A mi yerno, Esteban, se le abrieron los ojos como platos y hasta dejó de sonreír con esa mueca burlona que siempre carga. Pero lo que saqué después fue lo que realmente les cambió la cara: el contrato de donación en vida. Un trámite que ya tenía listo y pagado con el notario, que pensaba firmar esa misma noche para asegurarles el futuro a ellos, para que no batallaran el día que yo faltara. Levanté la hoja frente a todos para que la vieran bien. Les expliqué con voz clara, sin que me temblara ni un poquito,
que mi plan era darles la sorpresa esa noche, regalarles la propiedad absoluta de mi hogar, confiando en que me cuidarían en mi vejez. Miré a Sofía directo a los ojos y le dije que la escuché fuerte y claro hace un momento. Y entonces, con una satisfacción que nunca había sentido, agarré ese contrato notarial y lo rasgué por la mitad. El sonido del papel rompiendo se retumbó en el comedor más fuerte que cualquier grito. Rasgué las mitades otra vez hasta que quedaron hechos pedazos sobre el plato de porcelana fina. Le dije, ándele pues, mi hija, si doña Elvira es su verdadera madre, como usted dice, y si ella entiende tanto su mundo y su clase, entonces que sea ella quien le herede, que sea ella quien le regale una casa y quien le asegure el futuro. Porque yo, a partir de este momento, solo soy una visita incómoda. El ambiente se puso helado. Doña Elvira boqueaba como pez fuera del agua, y Sofía se quedó pálida, muda, viendo los pedazos de su herencia, convertidos en basura. No esperé a que reaccionaran. Saqué mi celular, ese modelito viejo que a mi hija le da pena que use, y le marqué a mi compadre Chuy, el taxista. Él sí es gente de ley, de los que todavía saludan y respetan. Le dije fuerte para que todos oyeran. Compadre, venga por mí a casa de mi hija, pero ya que me urge irme de aquí. Cuando me di la vuelta para salir, Esteban intentó bloquearme el paso en el arco de la entrada. Se puso bravo el muchacho, intentando intimidarme con su estatura, diciéndome que no podía irme, así que estaba alterada y que esas escrituras se quedaban ahí porque eran patrimonio familiar. Me quiso arrebatar el sobre con los títulos de propiedad, pero yo di un paso atrás y lo miré con una furia que lo frenó en seco. Le dije muy quedito para que solo él y Sofía escucharan que no se equivocara conmigo. Le advertí que tenía fotos muy claras de mis aretes en el alajero tomadas apenas ayer y fotos del alajero vacío hoy. Le dije que si no se quitaba de mi camino, en ese mismo instante, en lugar de irme a mi casa, le pedí al compadre Chuy que me llevara directo al Ministerio Público a levantar una denuncia por robo y abuso de confianza contra mi propia hija. El miedo que vi en sus ojos fue mi única victoria de la noche. Se hizo a un lado rapidito y yo salí de esa casa con la frente en alto, dejando atrás el lujo, la traición y a una hija que acababa de perder mucho más que una casa. Han pasado ya 6 meses desde aquella noche horrible. Y aunque dicen que el tiempo lo cura todo, yo digo que más bien el tiempo pone cada cosa en su santo lugar. Ya no vivo en esa casona fría de la colonia Jardines. La vendí, así como lo oye. La vendí completita y sin remordimientos. El notario público fue muy claro conmigo cuando fui a cambiar mi testamento. Aquí en Jalisco, uno es libre de dejarle sus bienes a quien quiera, y no hay ley que me obligue a mantener a hijos ingratos. Así que agarré mi dinero, que es el fruto del trabajo de mi Roberto y mío, y me compré esta casita chiquita, pero acogedora, aquí cerquita del templo, donde puedo ir a visitar a mi Virgen de San Juan de los Lagos caminando sin pedirle favor a nadie. A veces me acuerdo de la cara que pusieron cuando se enteraron. Me cuentan las vecinas que Sofía y Esteban andan batallando, que la famosa suegra rica no les soltó dinero como ellos pensaban, y que ahora sí extrañan la seguridad que tenían conmigo. Pero bien sabe Dios que yo no les deseo el mal, solo les deseo que aprendan. Me dolió en el alma. Ay, mi hija, claro que me dolió, porque una es madre y ese cordón nunca se rompe del todo, pero entendí a la mala que la sangre no es contrato para aguantar humillaciones. Perdí a una hija esa noche, es la verdad, pero recuperé algo que vale mucho más que todas las joyas del mundo. Recuperé mi dignidad. Hoy preparé pozole rojo otra vez. Aquí en mi cocina nueva huele a orégano, a chile guajillo y a maíz reventado. Y nadie viene a torcerme la boca ni a decirme que apesta a fonda. Al contrario, el olor me abraza y me dice que estoy en mi hogar. Un hogar que se paga con respeto y con paz. Me serví mi plato bien,
caliente con sus rabanitos y su lechuga, y me senté a comer tranquila, disfrutando cada cucharada como si fuera un regalo del cielo, sintiendo que mi Roberto me acompaña en cada bocado. En eso el celular empezó a vibrar sobre el mantel de hule. Vi la pantalla y ahí estaba el nombre, Sofía. Lleva semanas llamando, seguramente porque ya se enteró de que hay dinero de la venta, o quizás porque la conciencia le remuerde, o a lo mejor solo porque doña Elvira ya se cansó de ellos. Me quedé mirando el teléfono un momento, sintiendo esa punzada vieja en el pecho, esa tentación de contestar y perdonar como siempre lo hice. Pero luego respiré hondo y me acordé de sus gritos, de mis aretes empeñados y de la vergüenza que le daba ser mi hija. No contesté. Dejé que sonara hasta que se cayó solito. Agarré mi rosario, ese que nunca me falla, y seguí comiendo mi pozole en santa paz. Ándele, pues. Pensé para mis adentros que el respeto es la única herencia que no se negocia. Y yo, gracias a Dios, hoy duermo tranquila. Han pasado 6 meses, y la paz por fin reina en mi nueva casita junto al templo. Vendí aquella casona de la colonia Jardines llena de ingratitud y ahora vivo tranquila con lo mío, visitando a mi Virgen cuando quiero. Sofía y Esteban siguen llamando, buscando quizá la seguridad que despreciaron, pero he decidido no contestar. Mi pozo le sabe mucho mejor sin tragos amargos. Entendí a la mala que la sangre te hace pariente, pero solo el respeto te hace verdadera familia. Mujeres, no esperen a mañana para proteger su patrimonio legalmente. Recuerden que uno es libre de heredar a quien verdaderamente nos valore en vida, no a quien solo exige derechos sin cumplir deberes. ¿Y tú perdonarías una humillación pública así, o también harías valer tu dignidad frente a tus hijos? Cuéntamelo en los comentarios. Rosario, 68 años.